Y como les decía, en todo lo que es el conocimiento de estas primeras poblaciones que habitaron la isla, en ocasiones nos hemos tenido que aferrar al relato que podemos obtener de los lugares funerarios, porque los espacios cotidianos, los espacios donde vivían, bueno, no lo puedo poner, pero ahora, vale, ya está solucionado. Pues como les iba diciendo en este lapso, nosotros en ocasiones para conocer a estas poblaciones, para conocer cómo vivían, hemos tenido que recurrir al mundo de la muerte, porque en la investigación nos han faltado estudios realizados sobre los espacios cotidianos, los lugares donde estas poblaciones vivían. Por tanto, mucho del conocimiento que nosotros tenemos parte de esa investigación que se ha hecho en los cementerios de los antiguos canarios. Bueno, antes de empezar en materia, hay que recordar un concepto importante, el de gestión. La muerte es un hecho biológico, individual, pero también es un hecho colectivo. Un hecho colectivo, trascendental en la vida de estas personas. Y como cualquier aspecto trascendental en los grupos humanos, tiene que ser regulado, necesita ser gestionado. En esa reglamentación que se implementa, va a tener mucho peso las tradiciones, la ideología, la cosmovisión, cómo ven el mundo, la religión, pero también, y muy importante, cómo se relaciona el orden social, el orden sociopolítico, las bases productivas, las identidades sociales de las personas, de los individuos. Todo eso va a definir el tipo de regulación que cada pueblo estipula para organizar el hecho de la muerte, para sus muertos. ¿Vale? Eso es muy importante porque con eso los cementerios, como les decía, se constituyen en escenarios sociales fabulosos donde nosotros nos podemos asomar y reconocer cómo pensaban y cómo vivían las personas que usan esos cementerios. Bueno, vamos a ver qué elementos integran un paisaje funerario. Ya Marco nos avanzaba la importancia que tiene ese concepto de paisaje, ¿verdad? Pues vamos a acotarlo en el mundo de la muerte. ¿Qué elementos nos van a dar la clave para reconocer un paisaje funerario? Por supuesto, si pensamos en cementerio, a todos nos viene a la mente, lo primero que nos viene a la mente son las tumbas. Es el elemento clave, el elemento importante. Pero no solo. Dentro de los cementerios hay otros muchos componentes, a veces de tipo arquitectónico, por ejemplo, paredes de piedra que se sirven para cerrar el espacio funerario, en el caso de la cueva, paredes que demarcan físicamente la zona de los muertos, que recorren los límites de los cementerios, sobre todo de los cementerios al aire libre, espacios especializados, por ejemplo, para el ritual funerario, para algún tipo de acción relacionada con el ritual, los caminos que antes comentaba ya Marco, muy importante. Todo eso articula este paisaje de la muerte. Pero más o menos esos son los elementos que ya nosotros conocíamos y nos imaginábamos. Pero además, y también fundamental, el territorio. Es el mismo concepto que antes nos estaba explicando Marco. Los cementerios no están flotando en el éter, están en un espacio concreto, en un ámbito geográfico elegido
construido con toda la intencionalidad del mundo. Entonces, ese territorio nos está contando algo sobre las prácticas funerarias, pero además nos está contando algo sobre ese grupo humano que usa el cementerio y cómo se organiza y cómo vive ese grupo humano. Pues ver esos sitios donde están emplazados, donde se localizan los cementerios, y ver también, muy importante, qué relación tienen con otros espacios donde estas personas desarrollan su cotidianidad, su día a día. Por ejemplo, los espacios de habitación, ¿dónde viven? ¿Qué relación hay entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos en sentido físico? ¿Vale? Y también, muy importante, el tiempo histórico. Esto también es un concepto fundamental. Cada cementerio tiene su época y cada cementerio es producto de lo que sucede en esa época concreta, de lo que está pasando en esa época. Y en el caso de Gran Canaria también es interesante, de los antiguos canarios, porque aunque no es frecuente, nosotros tenemos que hay cementerios caracterizados, establecidos en una determinada tradición funeraria, pero que puede que con posterioridad se reutilicen también para la función sepulcral como lugar de enterramiento. Entonces, en lo que es el paisaje funerario, estaríamos hablando de tumba, estaríamos dentro de todos esos componentes que definen el cementerio, seguiríamos estando en el mismo cementerio, estaríamos incluso en el mismo territorio, pero el tiempo histórico es otro. Cuando tenemos esa reutilización o ese volver a un cementerio a enterrar, pero de una forma diferente y en un tiempo distinto, la idea de significación social, histórica, es completamente diferente. Bueno, esto más o menos es lo que podríamos incluir más cosas, pero a grandes rasgos esto nos definiría un paisaje funerario. Y como antes les decía Marco, hasta hace poco menos de, un poco más de un año, solo ese tiempo, poco más de un año, nosotros teníamos una visión sobre el mundo de la muerte que es muy diferente a la que tenemos hoy. Y esa visión del mundo de la muerte se refleja en esta diapositiva. Yo sé que el cursor ustedes no lo ven, si yo marco con el cursor, porque le pasaba a Marco cuando intentaba indicar algo. Entonces, fijémonos primero en la línea del tiempo. Tenemos un año 500 antes de Cristo, que hasta hace eso, un poco más de un año, era la fecha de consenso que la mayor parte de los investigadores habíamos asumido, un consenso tácito, pero sin mucha base empírica, sin una base objetiva en que sustentarlo. Habíamos decidido que el primer poblamiento y la primera llegada de grupos humanos a la isla y al archipiélago en general se podía haber producido en torno a ese siglo V, ¿verdad? Antes de Cristo. Y esa fecha la hemos mantenido muchísimos autores durante mucho tiempo sin reflexionar demasiado en ella. El límite final clarísimo, el año 1483, ese es un límite rotundo porque es el final de la conquista de la isla y marca el declive, la desestructuración absoluta de esta sociedad de los antiguos canarios. Y con respecto a la muerte, tenemos todo eso que se ve en el centro. Gran Canaria es la isla del archipiélago que mayor variabilidad tiene en expresiones funerarias y mayor complejidad, diría yo, mayor complejidad en cuanto a la práctica funeraria con respecto a cualquier otra isla del archipiélago. Y aquí lo pueden ver, como se ha investigado mucho en el ámbito funerario, conocemos muchísimos yacimientos y conocemos muy bien esa diversidad y hemos podido caracterizar bien cómo son las tumbas. Y esta es la imagen que resulta. Les pido que intenten pensar en qué les transmite esta imagen, en una palabra, qué les transmite esta imagen. Les doy un segundo, pero ya se los voy a solucionar yo, se los digo yo. Esta imagen es la imagen del desorden y de la confusión.
Vemos muchas tumbas, conocemos muchísimos yacimientos funerarios, conocemos los cementerios, cementerios en cuevas, cementerios al aire libre, ¿verdad? Pero esta es la imagen que teníamos hace un año, es una imagen desordenada. Y es desordenada porque nos falta algo. Están caracterizadas las tumbas, podemos decir, hay un túmulo que mide, un túmulo es una tumba de piedra, que mide 2 metros, que tiene tanto de ancho, donde se enterró una sola persona. En esta cueva se enterraron 300 personas, generación tras generación. Eso está bien caracterizado. Entonces, ¿a nosotros qué nos faltaba para poder entender, para poder ordenar? Pues nos faltaba precisamente el territorio y el tiempo, que antes les comentaba. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, decidimos introducir esas dos variables a ver qué pasaba. Y el resultado es este. Bueno, todavía no se los he puesto en pantalla porque voy a empezar con el tiempo. ¿Se acuerdan que hablábamos del año 500 a.C. como algo que habíamos asumido de forma general todos los investigadores? Pues resulta que ese año 500 se nos cayó, y que las fechas más antiguas, como antes les decía Marco, se nos van. En el caso de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria, lo más antiguo que tenemos datado en estos momentos se va a finales del siglo III, principios del siglo IV. Quizá, y en la fortaleza, tenemos la suerte de tener esa fecha tan antigua en el conjunto de la fortaleza. Sería mucha suerte pensar, ¿no?, que esta es la fecha más antigua, que las primeras personas que arribaron a la isla fueron a la fortaleza, murieron allí y nosotros cogimos un huesito y lo datamos. Podríamos pensar que a lo mejor llegaron un poco antes. Y los cálculos, la estadística nos indica que quizás podríamos situarlo en un siglo II como margen inferior de la colonización. Fíjense, todo este espacio que teníamos en azul más clarito con raya, se nos cayó. Esos son casi 1000 años de historia, 900 años de historia que nosotros habíamos dado por buena, sin ningún tipo de testimonio. Pero es que 1000 años de historia son muchos años, ¿vale? Pues esa es la primera conclusión de nuestro trabajo. Y digo nuestro, porque aunque yo se los estoy presentando esta noche, es un trabajo que hemos hecho en colaboración, como parece que decía Xavi, con Teresa Delgado, del Museo Canario, Javier Velasco, también, ¿sabe? Y Marcos Moreno, que nos acaba de hablar de la fortaleza. Vale, ¿y qué pasó con las prácticas funerarias? Bueno, el fin sigue siendo el mismo, 1483. Pues esta es la misma foto que veíamos antes, pero ordenada. Se nos ordenaron las fechas, los cementerios, los lugares funerarios, y esta gráfica que estamos viendo, que no les puedo señalar porque ustedes no ven el cursor, tenemos en la parte superior, pintado en azul, no sé si se ve bien la imagen, donde hay más, tenemos más yacimientos representados, corresponde a las cuevas, al modelo cueva, las cuevas funerarias. Ahora las vemos. Las cuevas empiezan desde el primer momento, la primera población que llega a la isla y se asienta en ella de forma definitiva, decide que va a vivir en cuevas, que cuevas desde ese primer momento de habitación no tenemos, pero pensamos que viven en cuevas o igual también en Jaime, y deciden enterrar a sus muertos, eso seguro, porque los tenemos datados y los tenemos documentados. Enterrar a sus muertos en cuevas, ¿vale? Esa es la primera fórmula funeraria y ese es el primer paisaje funerario que se da en Gran Canaria. Y el uso de las cuevas como lugar de enterramiento va a perdurar a lo largo de toda la secuencia hasta prácticamente el final, hasta el siglo XIV. En el siglo XV no tenemos cuevas. Este modelo que yo les estoy comentando es un modelo que está basado en muchísimas fechas, en casi 150 fechas. Es un modelo que está bien contrastado. Conocemos, como les decía, muchos yacimientos. Entonces, es extraño que en tantas fechas y en tantos yacimientos que hemos estudiado, las cuevas no estén representadas en el siglo XIV. Pero tiene una explicación. Solo están representadas hasta el siglo XIV. En esos últimos 83 años antes de la conquista,
no tenemos ninguna cueva funeraria registrada. Después de la conquista, sí que las vamos a tener otra vez. Se vuelve a enterrar de forma clandestina ya, ¿vale? Se vuelve a enterrar en las cuevas, esos descendientes de los antiguos canarios, quizás con una fórmula de reivindicar la identidad y de resistencia cultural. Pero bueno, en este último momento no, pero a lo largo de toda esa secuencia se usan las cuevas. Luego, en un momento ya avanzado del poblamiento, de repente, de una forma un tanto súbita, repentina, surge otro tipo de cementerio completamente diferente. Es este grupo del medio, donde tenemos menos fechas, que está marcado en verde, y que corresponde a los cementerios tumulares, a los grandes cementerios tumulares, que ahora vamos a ver. Y el último grupo, que corresponde a lo que nosotros ya hemos llamado los cementerios de cintas y fosas, que son los protagonistas casi absolutos de esos últimos siglos, de esa última etapa de los antiguos canarios. Vale, entonces tenemos una gente que viene del norte de África, de la esfera cultural amasí, y llegan a la isla y ocupan, como decíamos, las cuevas para vivir y para enterrar. ¿Y qué lugares ocupan en la isla? Pues ya lo habíamos visto. Yo estoy utilizando también esta foto de la fortaleza, preciosa. Esta panorámica, esta vista de la fortaleza es súper bonita, porque es de esos espacios que primero se habitaron. Vemos que la gente de arriba se adentra se interna en la isla, hacia el interior. No ocupa, por lo menos no ocupa de forma importante la costa. Se va hacia esas zonas de medianía, centro de la isla, incluso la cumbre. Eso tiene una explicación y tiene que ver con las personas, con el bagaje cultural y las bases económicas productivas de subsistencia que traen estos grupos. En su lugar de origen, estos son grupos agropastoriles, y cuando llegan a la isla lo que buscan son paisajes semejantes a los que ellos conocían, a los lugares en que ellos vivían de su procedencia, y lugares donde ellos puedan, digamos, desarrollar esa actividad agropastoralista, pero que es fundamentalmente ganadera. Estamos hablando de poblaciones pastoras, y poblaciones pastoras que tienen una forma de organizarse específica de las sociedades pastoralistas, ¿vale? Que es distinta a la forma en que se organizan las sociedades de corte agrícola. En la isla de Gran Canaria empezamos con un modelo agropastoralista de peso pastoril, y vamos a acabar en los últimos siglos con un modelo netamente agrícola, ¿vale? Estas cuevas de enterramiento, por lo menos las de los primeros siglos, cuando no hay otro tipo de tumba, son grandes cuevas colectivas donde se entierra mucha gente. Y como antes les comentaba Marco, está representada toda la comunidad. El hecho de que estén desde los pequeños, las personas, los individuos recién nacidos, incluso aquellos que no llegan a nacer vivos, porque también están presentes en estas cuevas de enterramiento, hasta las personas de más edad más avanzada, nos está reflejando una comunidad estable y un grupo que mantiene los vínculos con su antepasado, y lo mantiene por mucho tiempo, porque son grandes cuevas colectivas que están vigentes mucho tiempo, varios cientos de años, y donde se entierra mucha gente. Y bueno, también sabemos cómo son las prácticas rituales, cómo es la ritualidad de este paisaje funerario que son las cuevas. En las cuevas, todo el mundo, sin excepción, cuando se depositan en ellas, están enfardados. El enfardado es ese envoltorio que nosotros conocemos por las momias del Museo Canario. Es este envoltorio que conforma una especie de saco bien rígido, que se hace con pieles de animales o con esterillas de junco, o a veces combinando las dos materiales. Y eso genera eso, lo que les digo, un paquete muy compacto, porque se ata muy fuerte con cintas también, cintas de cuero o cintas cuerdas trenzadas, vegetales. Y bueno, así se trataba, todos los difuntos se trataban de esa forma.
es